Vamos a continuar con la gráfica de funciones que pudieran presentar asíntotas. Hicimos tres casos. En el primero nos dio una recta que tenía dos huecos, en la segunda nos dio una recta que tenía un hueco y en la tercera nos dio una parábola vertical que tiene sentido hacia arriba que tenía un hueco. Vamos ahora a revisar esta cuarta función para ver si esta sí presenta asíntotas o sigue nada más teniendo, solamente se obtienen funciones equivalentes. Ya sabemos que lo primero que debemos de hacer es expresar esto como si fuera geometría analítica. Sabemos que en geometría analítica las ordenadas, recuerden que la variable dependiente es la ordenada se representa a través de la letra Y, y las abscisas, que aquí es la variable independiente, recuerden que la variable independiente es la variable sobre la cual se aplican todas las operaciones, va a ser representada por la letra X. Entonces yo tengo que una ordenada se va a calcular como 2 veces la abscisa dividida entre 2 menos 3 veces la abscisa. Entonces lo que yo debo de determinar primeramente es que si esto se parece a una recta, una parábola, una circunferencia, etcétera, etcétera. Pero yo les había mencionado que cada vez que hay denominadores no puede representar alguno de los elementos de las gráficas que yo aprendí a realizar en geometría analítica. Entonces verifico que se pueda factorizar. Si ustedes se dan cuenta, yo no puedo factorizar el numerador debido a que ya está factorizado, ya está un 2 por una x y aparte la x es lineal, por lo tanto ya no se puede factorizar. Y si ustedes observan en el denominador, resulta que tengo un binomio pero tiene una variable que tiene exponente 1 y para poder factorizar se debería de ver precisamente aquí en la variable que es el producto de dos variables. En otras palabras, si esta variable tuviera un exponente cuadrático, entonces sí pudiera pensar en factorizar, pero aquí no se puede factorizar. Como no se puede factorizar, de manera inmediata yo ya sé que no voy a poder obtener una función equivalente. Recuerden que la función equivalente se obtiene siempre y cuando se pueda dividir. Alguno pudiera pensar, bueno, ¿por qué no se divide la x entre la x? Pero acuérdense que existe la jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones me indica primeramente que como este es un paréntesis, la operación que debo de hacer primero es la que está en el denominador. Y debido a que hay una resta, tendría que pensar en términos semejantes, pero este y este no son términos semejantes porque este tiene una variable que es x. Al no ser términos semejantes, entonces yo no puedo realizar la resta. Y como no realicé la resta, no puedo seguir a la siguiente operación donde aquí es una división. No puedo dividir porque primero se debe de restar. Y como no se puede restar, no puedo realizar entonces una división que me pudiera generar un hueco. Por lo tanto, al tener un denominador y al darme cuenta que no puede ser ni una recta ni una parábola, etcétera, entonces de manera inmediata yo ya puedo asegurar que esta gráfica va a presentar una asíntota vertical y también va a presentar una asíntota horizontal. Para poder dibujar, para poder saber dónde está esa asíntota vertical y esa asíntota horizontal, comienzo con la vertical y en la asíntota vertical lo que debo de hacer es igualar el denominador con cero. Por lo tanto, ese denominador que lo igualo con cero es 2 menos 3x que lo debo de igualar con cero. Acuérdense que anteriormente cuando tenía una división y tenía por aquí un x menos 3 y un x menos 3 y por aquí por ejemplo una x, yo podía dividir este entre este y entonces esa división me generó un hueco y debido a eso yo igualaba ese binomio que se dividía para poder calcular la abscisa del hueco. Pero aquí no estoy obteniendo un hueco, aquí simplemente ya sé que hay una asíntota. Y sé que hay una asíntota precisamente porque ese denominador, al existir ese denominador, puede ser que en algún momento el denominador sea cero. Y si el denominador es cero, se crea una indeterminación. Esa es la razón por la que yo ya sé que hay una asíntota vertical. Entonces, para calcular esa asíntota, mencioné que el denominador se iguala directamente con cero y entonces al hacer una ecuación, lo único que debo de pensar es el concepto de operación inversa. Me doy cuenta que aquí hay un 2, la operación inversa a la suma es una resta, por lo tanto va a haber una resta en el miembro derecho y debido a que aquí hay una multiplicación va a terminar habiendo una división y por lo cual debo también pensar, aparte de la operación inversa, en la ley de los signos y por lo tanto con la aplicación de esos dos conceptos entonces yo ya tengo que la abscisa es un menos 2 dividido entre un menos 3 pero como ya estoy aplicando la ley de los signos ya sé que directamente el valor es de 2 tercios por lo cual yo veo que esta es una abscisa. Sin embargo, si esta abscisa la sustituyo en
la función primitiva, porque ahora no existe la función equivalente, voy a ver que en el denominador tengo un 2 que multiplica el 3 por la abscisa que estoy sustituyendo, que es 3. Por jerarquía de operaciones me doy cuenta que este 3 entre este 3 se puede dividir, me da la unidad por 2 es 2, y si al 2 le estoy restando 2, entonces voy a tener un denominador que es 0, y en ese momento se crea una indeterminación. Por lo mismo, esta no es una abscisa, porque si fuera una abscisa podría calcular la coordenada del punto, que es una abscisa que es 3 y una ordenada que la obtuve o que la obtengo sustituyendo en la función primitiva. Pero como al sustituir se obtiene una indeterminación, quiere decir que esto que estoy obteniendo no es una abscisa, sino lo que es un lugar geométrico. Y ese lugar geométrico, recordando lo que me enseñaron en geometría analítica, el lugar geométrico es una gráfica que está asociada a una ecuación donde hay un punto que representa, el punto P representa a todos los puntos de la gráfica, y además existe un comportamiento. Para poder entender cómo es que voy a dibujar esa gráfica, pues debo de ver que en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas tengo una abscisa que es alfa, que está escrita aquí en la función, y tengo una ordenada que es f de alfa. Y lo que yo sé es que esta abscisa es 2/3. Y si pensamos en 2/3, pues la abscisa 2/3, pienso en un entero se divide en 3 partes, por lo tanto 2/3 es un pedazo del entero. Y por lo tanto puedo ubicar aquí un punto que tiene abscisa 2/3. Pero además de ese punto, también voy a darme cuenta que el punto que está arriba también tiene abscisa 2/3, y también este punto, y también este punto, y todos los puntos. Pero al igual todos los puntos de abajo también tienen abscisa 2/3. Obviamente las ordenadas aquí son negativas, las ordenadas aquí son positivas y obviamente son diferentes, pero lo importante es que se crea una figura donde todos esos puntos tienen una abscisa que es 2/3, y por lo mismo se crea un lugar geométrico que es una recta vertical donde todos los puntos que están en esa recta vertical cumplen con tener la abscisa 2/3, y como esa abscisa, si tú la sustituyes en la función equivalente, te da una indeterminación, quiere decir que en esa abscisa nunca va a haber puntos de la gráfica, porque cualquier punto que pudiera estar sobre esa línea me causaría una indeterminación. Esa es la razón por la que se conoce como asíntota vertical. Es una recta vertical donde están todos los puntos que tienen esta característica, y por lo tanto no voy a tener gráfica. Ahora bien, la asíntota vertical, acuérdense que al ser un lugar geométrico, al ser una recta, se debe de expresar en la forma general, por lo cual esta que yo tengo aquí arriba, donde está igualado a 0, esa sería la manera correcta de expresar la ecuación del lugar geométrico. Esto lo hice porque necesito graficar el lugar geométrico. Originalmente yo pensaba que tenía que calcular la abscisa, no calculé la abscisa, perdón, no calculé la ordenada porque no se puede debido a la indeterminación, y por eso llegué a la conclusión que es un lugar geométrico. Es una gráfica asociada a una ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Esta es la ecuación, y la gráfica es la que les acabo de mostrar. Ahora bien, me voy a la asíntota vertical. Para calcular la asíntota vertical, lo que yo debo de calcular es el límite de cuando la variable independiente se aproxima a un valor muy grande de, precisamente, la función. Recuerden que ahí no hay función equivalente porque no se pudo factorizar, no hubo una división, y de manera directa veo que hay una asíntota por la presencia de este denominador. Por lo cual, para que yo calcule la asíntota vertical, sabemos que el procedimiento es simplificar la fracción. Y simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. El número que yo voy a considerar precisamente es este número, que es muy grande. Por lo tanto, lo que hago es simplificar dividiendo numerador y denominador entre x. De ahí me voy a dar cuenta que también necesito aplicar leyes de los exponentes, porque si se dan cuenta estoy dividiendo dos variables. Por lo cual, de ahí obtengo que el límite cuando la variable independiente se acerca a un valor muy grande, tanto que es infinito, me va a dar por resultado estas dos variables al dividirse me da la unidad, por lo tanto nada más me queda un 2. Esto no se puede dividir, por lo tanto lo dejo escrito tal cual.
y esto también se puede hacer una división, por lo tanto me queda un -3. Ahora bien, acuérdense que les mencioné que el cálculo del límite me está generando una ordenada de un hueco de un punto. Por lo tanto, lo que estoy calculando son ordenadas. Y entonces, como ya hice la división, el cálculo de la ordenada se va a basar en la aplicación del concepto de límite. Y el concepto de límite se basa en que si yo tengo una ordenada cuando una abscisa es un número, se acerca a un número muy grande, pero yo tengo una división de un entero entre esa variable, entonces este número muy grande, como es un proceso de acercamiento, lo voy a sustituir en la x. Obviamente no lo puedo sustituir porque no sé cuál número es, pero sí tengo una idea de lo que puede ocurrir. Y entonces la interpretación, recuerden que una función es la representación de algún comportamiento físico, químico y biológico, histórico, económico, etcétera. Por lo tanto, puedo hacer esa similitud en un fenómeno físico. Por ejemplo, si yo reparto una manzana entre cierta cantidad de personas, pero esas personas son tantas que son casi toda la población del mundo, pues prácticamente aunque tenga una manzana repartida entre toda la población, pues me va a permitir entender que el resultado de esta división es prácticamente cero. Nos tocaría como que a pedacititito de la manzana. Y ese es el concepto que aplico. Entonces, al aplicar ese concepto, aquí lo pensaría pensando en que tal vez tengo 2 sandías que se reparte entre un número extremadamente grande y por lo tanto de la sandía pues no me queda nada. En estos obviamente no puedo aplicar el concepto porque no se está realizando la repartición y entonces ahora sí ya puedo decir que el cálculo de la ordenada se va a deber a que yo tengo un 2 dividido entre un 0 menos un 3 y por lo cual yo me doy cuenta que la aplicación de los conceptos que debo de hacer aquí es primeramente la jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que realizo primero. Como este es un paréntesis, la regla de fracción es un paréntesis, primero hago esa operación. Al hacer esa operación me voy a dar cuenta que me quedó un -3 y entonces implica que voy a aplicar una ley de los signos porque estoy dividiendo dos signos que son diferentes y sé que el resultado me va a dar negativo. Por lo tanto, aquí voy a obtener un -2/3. Ese -2/3 es la ordenada. Y la interpretación es que esta ordenada puede ser de un punto o puede ser de un hueco, pero para que sea de un punto o de un hueco necesita tener una abscisa. Y si yo me regreso, me doy cuenta que aquí estoy diciendo que la abscisa no la conozco. Simplemente estoy indicando que es un valor muy grande, pero no la conozco. Por lo tanto, no puede ser ni un punto ni un hueco, porque aunque haya ordenada, no tengo la abscisa. Y entonces, al no ser un punto o un hueco, llego a la conclusión que esto también es un lugar geométrico. Y si es un lugar geométrico, necesito interpretar el comportamiento. Y el comportamiento es que la ordenada siempre es -2/3. Por lo tanto, ubico en la gráfica una ordenada donde si tengo el entero, 2/3, sabemos que son dos pedacitos del entero, y hacer -2/3 pienso en irme hacia abajo, y entonces obtengo que esta ordenada tiene una ordenada que es -2/3. Pero si ustedes empiezan a pensar, este también tiene ordenada que es -2/3. A lo mejor la abscisa es -5, pero la ordenada sigue siendo -2/3. Aquí hay otro punto que cumple con lo mismo. Posiblemente la abscisa sea -3, pero la ordenada sigue siendo -2/3. Y si voy para acá, también este punto también cumple con que tenía la ordenada 2/3, porque a lo mejor se tiene coordenada 7, -2/3. Eso implica que todos los puntos que están a la izquierda y a la derecha del primer punto son los que cumplen con el comportamiento de tener una ordenada -2/3. Y por lo tanto, todos estos puntos son los que tienen una ordenada -2/3. Y por lo tanto, por lo que habíamos dicho, sobre esa línea no hay puntos. ¿Por qué no hay puntos? Porque conozco la ordenada, pero sé que la abscisa va a ser muy grande. ¿Cuál? No lo sé. Y eso también implica que no hay puntos ni hay huecos. Y entonces se convierten en asíntotas donde no puede estar la gráfica. Y eso implica que son como barreras que me impiden que la gráfica esté de este lado hacia este lado, o de este lado hacia este, o de este hacia este, o de este hacia este. O sea, se debe de conservar solamente en uno de los 4 espacios determinados por la asíntota, ya sea en este lugar, en este lugar, en este lugar y en este lugar, que parecieran ser 4 cuadrantes, aunque acuérdense que los cuadrantes son determinados por el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, por eso no puedo pensar en cuadrantes.
Entonces ahora lo que me falta es saber que si esto es una asíntota y la gráfica nunca va a tocar a las asíntotas, pudiera darse el caso que la gráfica viene por aquí porque no la toca pegadito y luego se va hacia la otra asíntota sin tocarla. Y puede ser que venga de la otra y se regrese sin tocarla. Pero también pudiera ser que describe esta figura no tocando las dos asíntotas o describe esta figura. Entonces, para determinar dónde está, lo que voy a hacer es sugerir valores de la abscisa. Como yo ya sé que solamente en las asíntotas no hay gráfica, puedo sugerir valores que estén a la izquierda y estén a la derecha, sugerir abscisas, donde esas abscisas que estoy sugiriendo, debido a que no se están considerando en la asíntota, sé que es un punto de la función primitiva. Y entonces ustedes observan una abscisa que está a la izquierda de esta barrera, pues es la abscisa 0. Entonces a la izquierda puedo sugerir una abscisa 0 y a la derecha pues tengo esta abscisa que es la abscisa 1, por lo tanto puedo sugerir que es la abscisa 1. Y con eso lo único que debo de hacer es calcular las ordenadas de esos puntos que yo sé que sí existen, porque vuelvo a repetir, los únicos lugares donde no hay puntos es en la asíntota horizontal y en la asíntota vertical. Por lo tanto, para conocer la ordenada, lo que yo debo de hacer es sustituir en la función primitiva. Acuérdense que aquí tengo la expresión en geometría analítica y aquí tengo la expresión en funciones. Puedo utilizar cualquiera de las dos. Me iría por esta porque esta es la expresión que es en geometría analítica. Y entonces yo tengo que la ordenada es 2 por la abscisa que estoy sugiriendo que es 0 entre un 2 menos 3 por la abscisa que estoy sugiriendo que es 0. Obviamente, por jerarquía de operaciones, sabemos que aquí me da un 0, sabemos que aquí me da un 0, y si tengo un 0 y lo voy a repartir entre dos personas, este 0 entre dos personas, a cada persona le voy a entregar nada. Le entrego nada. Recuerden que la división se interpreta como una acción de entregar, de repartir. Y de ahí entonces ya puedo afirmar que tengo un punto, vamos a llamarle punto A, que tiene una abscisa que es 0 y también tiene una ordenada que es 0. Y ese punto pertenece a la función primitiva. Por lo tanto, este punto que está aquí, sé que es de la función primitiva y ese punto me permite ya hacer la gráfica debido a que sé que las asíntotas me están limitando el que cruce la gráfica de un lado para otro. Por lo tanto, puedo decir que la gráfica viene por arriba de la asíntota, llegando al punto, no podría venir por abajo porque si no tendría que tocar la asíntota y no se puede porque ya dijimos que no hay ni puntos ni rectas. Entonces, llega al punto, viene pegadito a la asíntota, llega al punto y luego se va hacia la otra asíntota sin tocarla. Y sin tocarla, entonces me voy a ir pegadito, pegadito sin tocarla. Y ya sé cuál es la ubicación de una rama de la hipérbola. Básicamente es una hipérbola inclinada. Hago lo mismo con la otra abscisa que yo sugerí, la que está del lado derecho, y entonces la sustitución me va a quedar que la ordenada es en esta función, perdón, en este lugar geométrico, es un 2 que multiplica la abscisa que es 1, dividido entre un 2 menos 3 por la abscisa que es 1. Por jerarquía de operaciones, yo me doy cuenta que aquí hay un 3, 2 menos 3 es menos 1, aquí hay un 2, 2 entre menos 1 me da un menos 2, y entonces sin necesidad de escribir todo lo que le estoy diciendo, puedo llegar a la conclusión que hay otro punto del lado derecho de esta asíntota y ese punto, vamos a nombrarle el punto B, y ese punto tiene una abscisa que es 1 y tiene una ordenada que acabamos de calcular acá que es menos 2. Recuerden, aquí es menos 3, 2 menos 3 por ley de la resta me quedó un menos 1 y este 2 entre este menos 1 pues me quedó el menos 2. Por lo tanto, grafico el punto y entonces el 1, menos 2, agrego una división de menos 2, el punto estaría ubicado en la parte de abajo de la asíntota horizontal y en la parte de la derecha de la asíntota vertical y hago lo mismo. Entonces del punto tiene que irse a la asíntota sin tocarla, pegadito a la gráfica, y también del punto se tiene que ir a la asíntota sin tocarla. Eso implica entonces que lo que tengo aquí es una hipérbola inclinada y lo que debo de calcular entonces es el dominio y el rango. Recuerden que para el dominio son todas las abscisas que se encuentran en la gráfica. Por lo tanto, como el dominio debe de ser de izquierda hacia derecha, obtengo que al venir por la gráfica tengo abscisas por toda la parte izquierda, incluyendo en este punto, porque obviamente ese punto es un punto de la parábola que lo hice al sugerir
una abscisa que no está en la asíntota. Y entonces el dominio es desde menos infinito, porque comienza en menos infinito, y el detalle es que conforme voy acercando a la asíntota, sigo yéndome hacia la derecha, pero nunca llego a la asíntota. Por lo tanto, lo que va a limitar el dominio es precisamente esta asíntota donde no hay abscisas. Y esta asíntota ya habíamos entendido que la asíntota es referida a la abscisa 2/3, por lo tanto llega hasta 2/3 sin incluir al 2/3, que eso es generado por el hueco, unido con 2/3 hasta el más infinito, porque me doy cuenta que la gráfica, una vez que pasa la asíntota, donde la abscisa es 0, se dan cuenta que aquí vuelve a haber abscisas y vuelve a haber abscisas y me estoy desplazando hacia la derecha, a tal modo que llego hasta el más infinito. Y de manera similar, calcular el rango, recuerden que el rango es considerar de abajo hacia arriba, y entonces si yo empiezo a revisar, aquí vengo de abajo, o sea, vengo desde el menos infinito, este punto obviamente tiene abscisa, y sigo teniendo abscisas, pero jamás llego a la abscisa que me está representando a la asíntota horizontal. Por lo tanto, el rango viene desde menos infinito, pero llega hasta la ordenada, disculpen, hasta la ordenada de esa asíntota, y ya habíamos determinado que la ordenada estaba en menos 2/3, por lo tanto eso nada más va a llegar hasta menos 2/3 sin considerar la ordenada 2/3 unida con la ordenada menos 2/3. Recuerden que el rango habla de ordenadas que vienen de abajo y se van hacia arriba, y entonces resulta que después que yo pasé la situación de la asíntota, vuelvo a repetir, vengo de menos infinito, voy subiendo, me voy acercando a la ordenada menos 2/3, pero nunca la toco porque es una asíntota. Entonces paso la ordenada 2/3 y veo que de aquí otra vez las ordenadas, disculpen, empiezan a subir, empiezan a incrementar. Este punto sí existe, por lo tanto tiene ordenada, y se sigue yendo la gráfica hacia el más infinito. Eso implica entonces que el rango es hasta el más infinito. Si yo quiero pensar en los puntos de intersección, pues se ve luego que ahí está el punto de intersección, y el punto de intersección lo calculé curiosamente con esta suposición, y ya sé que el punto de intersección tanto del eje de las abscisas como el eje de las ordenadas es el 0,0.